Buenas, me presento, soy el doctor Julio Riquelme, eh, profesor titular de la Cátedra de Fisiología y de Anatomía Humana, correspondiente al segundo año de la carrera de Radiología. En esta primera clase vamos a empezar a transitar las clases virtuales. Esta va a ser nuestra primera clase virtual para hacer a modo introductorio de lo que vamos a ir viendo en la medida de que vayamos realizando este tipo de actividades. Vamos a hablar de unas generalidades de introducción y vamos a empezar a hablar de la fisiología celular y tisular. El objetivo de la fisiología es explicar los factores físicos y químicos responsables del origen, desarrollo y progresión de la vida. En la fisiología humana intentamos explicar las características y mecanismos específicos del cuerpo humano que hacen que sea un ser vivo. El hecho de mantenerse vivo es algo que aún escapa a nuestro control, ya que, por ejemplo, el hambre nos hace buscar alimento, el miedo nos hace buscar refugio, las sensaciones de frío nos hace buscar el calor. De esta manera, la fisiología va a tratar de explicar los mecanismos específicos del cuerpo humano que hacen de que sea un ser vivo. Como dije anteriormente, a través de la fisiología, el individuo, en este caso, se alimenta cuando tiene hambre o busca los alimentos, obviamente, o bien todo lo que sea necesidad de realizar algo en, en, en favorecer la nutrición del cuerpo, de aportar energía, o sea, de recibir energía, eh, de eso se trata la parte fisiológica, o sea, el cuerpo humano va a utilizar estos elementos para poder generar sus procesos metabólicos a nivel de sistemas orgánicos, como vamos a estudiar en esta materia. Para empezar a hablar de la parte fisiológica, vamos a ver de que para construir una casa necesitamos de una unidad básica. En este caso, nuestra unidad básica en el cuerpo humano es la célula. La unidad viva básica de todo cuerpo es en efectivo esto que vemos acá, la célula. Cada órgano es un agregado de muchas células formando un tejido, y cada tejido en particular va a formar un órgano y así sucesivamente hasta terminar en la formación de aparatos y de sistemas. Cada órgano es un agregado de muchas células, como hemos dicho, diferentes que se mantienen unidas mediante una estructura de soporte intercelular. Cada tipo de célula está especialmente adaptada para realizar una o más funciones concretas. Por ejemplo, vamos a tomar un ejemplo básico, los eritrocitos. Los eritrocitos se refieren a los glóbulos rojos. Tenemos que familiarizarnos con las denominaciones de las células y de distintos elementos y aparatos del cuerpo humano. Seguramente ya en primer año ya lo habrán tomado. Los eritrocitos, cuando hablamos de eritrocitos estamos hablando de glóbulos rojos, que lo podemos llamar así, eritrocitos, glóbulos rojos o hematíes. Por ejemplo, los eritrocitos, que ascienden a 25 billones en cada ser humano, transportan el oxígeno desde los pulmones a los tejidos. Este proceso fisiológico, que es transportar el oxígeno de los pulmones a los tejidos, es un proceso fisiológico que es necesario para la vida, ya que los tejidos del cuerpo se nutren, necesitan del oxígeno para poder realizar sus actividades metabólicas. Aunque estas células
más abundantes entre todas las células corporales, hay otros 75 billones de células de otro tipo que realizan otras funciones diferentes. Es decir, que el cuerpo entero contiene en torno a 100 billones de células que son importantes cada una de ellas en cada sistema, en cada parte del cuerpo humano. Dábamos el ejemplo de los eritrocitos, que son los que transportan el oxígeno a través de la sangre para nutrir tejido. Pero así también existen, por ejemplo, las células nerviosas que van a transmitir el impulso nervioso para poder generar un movimiento, para poder generar la liberación de algún proceso hormonal, etc. Aunque las múltiples células del cuerpo son muy diferentes entre sí, todas ellas tienen determinadas características básicas que les son similares. Una célula es un cuerpo que tiene su parte anatómica y que está representada por distintos elementos. La unidad anatómica básica, como dijimos, y funcional del cuerpo es la célula. Cada órgano es un agregado de muchas de estas células que se mantienen unidas por soportes intercelulares. Cada tipo de célula está adaptada a realizar una o más funciones específicas. Resumimos de esta forma lo que es la célula y las funciones que va a representar este tipo de células. En la célula o en el cuerpo humano tenemos compartimentos que se encuentran constantemente en movimiento. El 60% del cuerpo humano, del adulto, es líquido, formando una solución acuosa de iones y otras sustancias. Casi todo el líquido queda en la célula y se conoce como líquido intracelular. Una tercera parte queda fuera de la célula y se denomina líquido extracelular. Por lo tanto, podemos decir de que existe un líquido en el cual las células se nutren a partir de estos elementos. Y el líquido más importante es el que tenemos el 60%, o sea, la gran cantidad de líquido se encuentra a nivel intracelular. Pero hay una tercera parte, o hay una segunda parte, perdón, que es el líquido extracelular. Este líquido extracelular a su vez se divide de dos maneras. Un líquido que es intravascular y un líquido que es intersticial o entre los tejidos. A este líquido extracelular va a ser su nutrición. Este líquido extracelular va a recibir el nombre de medio interno y va a ser muy importante ya que a través de este medio interno se va a mantener un equilibrio constante entre los líquidos corporales. Volviendo un poquito hacia atrás, podemos decir de que el medio interno lo podemos dividir en dos partes. El medio interno es el medio o líquido extracelular y este líquido extracelular o medio interno se puede dividir en dos partes, intravascular e intersticial. El líquido extracelular está en movimiento constante por todo el cuerpo y se transporta rápidamente en la sangre circulante para mezclarse después entre la sangre y los líquidos tisulares. Cuando hablamos de tisular estamos hablando de los tejidos, por difusión a través de las paredes de los capilares. En el líquido extracelular están iones y nutrientes que necesita la célula para mantenerse vivas, por lo que todas ellas viven esencialmente en el mismo entorno del líquido extracelular. Por este motivo, el líquido extracelular también se denomina medio interno del organismo. Las células son capaces de vivir, crecer y realizar sus funciones especiales siempre que este medio interno disponga de las concentraciones adecuadas de oxígeno
glucosa y distintos iones, aminoácidos, sustancias grasas y otros componentes. Acá podemos ver que existen diferencias entre el líquido extracelular y el líquido intracelular, y más adelante vamos a poder determinar cuáles son las concentraciones de cada uno. Pero a grandes rasgos podemos empezar a ver de que el líquido extracelular contiene grandes cantidades de iones de sodio, de cloruro, de bicarbonato, nutrientes como el oxígeno, glucosa, ácidos grasos y aminoácidos. El líquido intracelular es muy distinto del líquido extracelular. Específicamente contiene grandes cantidades de iones potasio, magnesio y fosfato, en lugar de los iones de cloruro y de sodio que se encuentran en mayor proporción o concentración en el líquido extracelular. Los mecanismos especiales de transporte de iones a través de las membranas celular mantienen esta diferencia en la concentración de iones entre los líquidos extracelular e intracelular. Acá podemos ver una distribución de los distintos electrolitos y vemos los iones sodio, potasio, cloro, calcio, magnesio y bicarbonato. En esta columna podemos ver los líquidos, el líquido extracelular, y en esta otra columna el líquido intracelular. En ambos podemos ver que las concentraciones de sodio en el líquido extracelular, como dije anteriormente, es mucho mayor que en el líquido intracelular. O sea, 135 a 145 miliequivalentes en el líquido extracelular y de 8 a 10 miliequivalentes en el líquido intracelular. El potasio, por el contrario, en este caso, es mucho más bajo en el líquido extracelular, de 3,5 a 4,5, y en el líquido intracelular de 140 a 150. Estas diferencias entre el líquido celular y el extracelular se tienen que mantener a través de mecanismos especializados que iremos viendo más adelante cuando veamos transporte a través de membranas, y vamos a ver cómo estos iones, moléculas, se tienen que permanecer en este tipo de concentraciones, permitiendo que la célula pueda realizar sus actividades metabólicas. El mantenimiento de estas concentraciones entre el líquido extracelular y el intracelular, los fisiólogos emplean un término para denominar este equilibrio entre ambas porciones, y ese término recibe el nombre de homeostasis. La homeostasis es el mantenimiento de una de las condiciones casi constantes de este medio interno. Esencialmente, todos los órganos y tejidos del organismo realizan funciones que colaboran en el mantenimiento de estas condiciones constantes. Por ejemplo, los pulmones, que aportan el oxígeno al líquido extracelular para reponer el oxígeno que van a utilizar las células; los riñones mantienen constantes las concentraciones de iones; y el aparato digestivo, que aporta los nutrientes para que estos puedan ser distribuidos en distintas partes del cuerpo. Acá definimos a la homeostasis como el mantenimiento de las condiciones casi constantes del medio interno. Recibe este tipo de denominación. Básicamente, si nosotros preguntamos qué es la homeostasis, vamos a definir como el mantenimiento de las condiciones casi constantes del medio interno. O bien, para hacerla un poco más corta, podemos decir que es el equilibrio entre el medio interno y el líquido intracelular. Volvamos un poquito hacia atrás y nos vamos a referir de que el líquido extracelular es el llamado medio interno de los fisiólogos. Por lo tanto, para no confundirse tanto, podemos hablar así: definir a homeostasis como el equilibrio entre
el medio interno y el líquido intracelular, para no complicar tanto algo que es tan simple. En este esquema vemos la circulación del medio interno. En este caso dijimos que el medio interno tiene dos divisiones. Uno es el intravascular, que es el que corre a través de los vasos sanguíneos y de los vasos linfáticos. En este caso tenemos una demostración de la circulación mayor del cuerpo y una circulación menor. Vamos a ver cómo en la circulación mayor nuestra sangre, que es roja y que es oxigenada, es porque está cargada de una gran cantidad de oxígeno, que fíjense cómo se van adelgazando los vasos hasta llegar hasta los tejidos de cada órgano en forma de capilares. El capilar es, como vieron en el año pasado, van a ver que los capilares presentan una sola capa de célula. De esta manera va a permitir de que todos los nutrientes o el oxígeno pueda ser atravesado hacia el líquido intersticial, o sea, el líquido que se encuentra entre los tejidos de ese órgano, para luego poder ser incorporado dentro del líquido intracelular. Acá vemos la red de capilares, como está formado a nivel de los órganos. Capilares arteriales terminan en endotelios para formar capilares venosos y recoger todos los nutrientes para volver nuevamente, en este caso estamos hablando de la sangre, a oxigenarse nuevamente a nivel pulmonar. El líquido extracelular se transporta por todo el organismo en dos etapas. La primera etapa es el movimiento de la sangre por todo el cuerpo dentro de los vasos sanguíneos, es lo que acabo de explicarles. Y en segundo movimiento es el líquido capilar y los espacios intercelulares, o también llamado espacio intersticial. En esta diapositiva vemos un capilar arterio o arteriola, capilar arteriolar, y un capilar o vénula, que es la porción más fina y a nivel, la porción más fina que va a llegar a la intimidad del tejido. Acá vemos en estas flechas cómo entra y sale desde el líquido intravascular al intersticial. Esto en blanco que rodea la célula es líquido intersticial y que corresponde, vuelvo a repetir, al líquido extracelular o medio interno. A partir del intersticial es donde la célula va a tomar los elementos nutrientes que le corresponden y eliminar aquellos desechos que ya no la utiliza. Esto es la parte más íntima de relación que tiene el líquido extracelular o medio interno con la célula. De ahí que vamos a tener distintos aparatos en los cuales van a proveer los nutrientes para que la célula pueda nutrirse. Y acá tenemos uno de ellos como al aparato respiratorio. Cada vez que la sangre atraviesa el organismo, también fluye por los pulmones y capta el oxígeno a través de los alvéolos, adquiriendo el oxígeno que necesitan las células. La membrana que separa los alvéolos y la luz de los capilares pulmonares, la membrana alveolar, tiene un grosor muy fino que permite que el oxígeno pueda difundir por el movimiento molecular a través de los poros de su membrana para entrar nuevamente a la sangre, y del mismo modo que el agua y los iones difunden a través de los capilares de los tejidos. Acá, para poder entender
vemos lo que es un alvéolo pulmonar con su parte alveolar en contacto con el aire y su parte capilar en contacto con la sangre. Acá vemos que está separado la parte gaseosa, o sea, del aire, de la parte sanguínea a través de una membrana que es la membrana alveolar. Y fíjense lo fina que es. Aquí se produce un intercambio entre las células sanguíneas, despidiendo al dióxido de carbono y tomando el oxígeno para poder seguir con la nutrición del mismo a todo el cuerpo humano. Otro lugar donde proveemos los nutrientes, en este caso el anterior, tenemos que tomamos los nutrientes del aparato respiratorio a través del oxígeno, el oxígeno que forma parte de uno de los nutrientes principales del cuerpo humano. Por lo tanto, el cuerpo humano es aeróbico, totalmente necesita el oxígeno para que pueda representar o para que pueda cumplir sus propiedades metabólicas. Tenemos otros aparatos de donde nos vamos a nutrir o de donde vamos a tomar los nutrientes, y uno de ellos es el aparato digestivo. Una gran porción de la sangre que bombea al corazón atraviesa también el aparato digestivo. Se absorben distintos nutrientes como hidratos de carbono, ácidos grasos y los aminoácidos. No todas las sustancias absorbidas son utilizadas por la célula y entonces van a ser modificadas. Y esa modificación lo tenemos a nivel de las glándulas anexas que va a presentar el aparato digestivo, por ejemplo. El hígado, no todas las sustancias que son absorbidas pueden usarse tal como las células los absorben. Y el hígado es el encargado de cambiar la composición química de muchas de esos nutrientes para convertirlas en forma mucho más utilizable, mientras que otros tejidos corporales, los adipocitos, la mucosa digestiva, los riñones y las glándulas endocrinas pueden modificar y almacenar dichas sustancias hasta que se los necesiten. En una palabra, a través del aparato digestivo, nosotros vamos a utilizar lo que sean elementos como aminoácidos, proteínas, lípidos e hidratos de carbono, los cuales pueden estar absorbidos a través de la mucosa digestiva como elementos que van a ser utilizables a corto tiempo, o bien ser absorbidos y modificados a través del hígado para ser almacenados y utilizados en el momento que el cuerpo así lo requiera. Hasta acá tenemos dos aparatos o dos sistemas que nos proporcionan los nutrientes. Una, el oxígeno por el aparato respiratorio, y los nutrientes que se absorben de proteicos, de lípidos e hidratos de carbono que se absorben a través del aparato digestivo. Pero la pregunta siguiente sería, el aparato locomotor. Dice, ¿cómo encaja el aparato locomotor en las funciones homeostáticas del organismo? La respuesta va a ser evidente y sencilla. Si no fueran por los músculos, el organismo no podría desplazarse el espacio apropiado en tiempo pertinente para poder obtener los alimentos que necesita para la nutrición. Y el aparato locomotor también permite la movilidad por protección frente al entorno, sin la cual todo el organismo, incluidos sus homeostáticos, serían destruidos inmediatamente. O sea que el aparato locomotor es una parte bastante importante, aparte de los dos elementos anteriormente nombrados, para la homeostasis y el equilibrio homeostático del cuerpo humano. Pero ¿qué pasa? Estos elementos que son absorbidos, modificados y utilizados generan sus desechos, y para ello vamos a tener dos aparatos que se van a encargar de los mismos.
Volvemos al aparato respiratorio, el cual cumple una doble función, aportando el oxígeno y eliminando desechos como el desecho metabólico celular, es el dióxido de carbono. Al mismo tiempo que la sangre capta el oxígeno se libera el dióxido de carbono hacia los alvéolos y mediante los movimientos respiratorios son expulsados al exterior. En los riñones, el paso de la sangre a través de los riñones se eliminan del plasma la mayoría de sustancias que la célula no va a necesitar y solo vuelve a reabsorberse aquellos que puedan ser utilizados posteriormente. Los riñones realizan su función de filtrado primero, una gran cantidad de plasma a través de los glomérulos hacia los túbulos y reabsorbiendo hacia la sangre solo aquellas sustancias que necesita el organismo, como cuáles, como la glucosa, los aminoácidos, cantidades apropiadas de agua y muchos de los iones. La mayoría de las demás sustancias que el organismo no necesita, en especial los productos finales de metabolismo como la urea, que se van a reabsorber mal y que atraviesan los túbulos renales, van a ir a formar parte de la composición de la orina. Acá tenemos dos tipos de aparatos, los cuales van a ayudarnos a eliminar y a evitar de que todo producto de desecho metabólico sea mantenido dentro del cuerpo humano, que pueden provocar un desequilibrio del sistema homeostático. Pero estas dos partes, o sea, la obtención de nutriente y la eliminación de productos de desechos, o este mecanismo homeostático que nos lleva a mantener un equilibrio entre este juego de elementos para que la célula pueda funcionar perfectamente, este equilibrio homeostático va a estar regulado por distintos sistemas también. Acá entran en juego el sistema de regulación de funciones corporales, y que va a estar representado por dos sistemas básicos principalmente. El primer sistema va a ser el sistema nervioso, que va a formar parte de uno de los sistemas de regulación de las funciones corporales. Va a estar formado por tres partes principales. Una parte que se va a denominar aferencia sensitiva, otra parte que va a recibir el nombre de sistema nervioso central o coordinador, y la tercera parte va a estar determinado por una porción eferente motora. Por ejemplo, para dar un ejemplo, los receptores sensitivos que detectan el estado del cuerpo y de su entorno. Un ejemplo básico, por ejemplo, los receptores de la piel informan al sujeto de que un objeto ha tocado la piel en cualquier punto. Los ojos, que son órganos sensitivos y sensoriales, aportan la imagen visual del elemento que está tocando, del entorno, y los oídos también son órganos sensoriales y sensitivos que van a aportar el sonido de ese elemento que pudo haber tocado y provocado algún ruido. Ese es el sistema de aferencia sensitiva. Todo lo que llega al cuerpo humano es recibido mediante un elemento sensorial sensitivo que es captado a través de la piel, a través de los órganos de los sentidos, etc. Este estímulo o esta presencia es transportado hacia el cerebro, que va a almacenar esta información que ha recibido, genera los pensamientos y crea la ambición y determina las reacciones que debe realizar el cuerpo en respuesta a las sensaciones, para que a continuación pueda transmitir una señal apropiada a través de la tercera porción, que es la porción motora o eferente del sistema nervioso, para transmitir de esta manera el resultado de reacción que va a tener el individuo. Para hacerlo básico,
para hacerlo entendible, vamos a tener que el sistema de regulaciones corporales, en este caso el sistema nervioso, va a estar compuesto por tres partes principales. Una es las aferencias sensitivas o sensoriales, lo que va a captar el individuo. Esto que capta el individuo lo transforma en una coordinación integral a nivel del cerebro, y este cerebro va a emitir una respuesta que puede ser o positiva o negativa. Positiva de reacción motora o negativa de reacción de rechazo o de reflejo. No debemos olvidar también que existe dentro del sistema nervioso un sistema que no es básicamente voluntario, sino que es involuntario y se recibe el nombre de sistema nervioso autónomo o también llamado neurovegetativo, que va a funcionar a escala del subconsciente y controlar muchas de las funciones de los órganos internos, como la función de bomba del corazón, los movimientos del aparato digestivo y las secreciones en muchas de las glándulas corporales. Básicamente es un sistema involuntario, es un sistema en el cual nosotros no podemos regir la voluntad de manejarlo. Es un sistema operativo a través de plexos en los cuales el sistema neurovegetativo va a estar coordinado por el sistema simpático y parasimpático. Otro de los elementos de regulaciones corporales está determinado dentro del organismo por las denominadas regulación hormonal. Y para ello, dentro del organismo vamos a encontrar 8 glándulas endocrinas mayores que segregan productos químicos. Estos productos químicos reciben el nombre de hormonas y dicho sistema hormonal va a regular muchas de las funciones metabólicas. Allí tenemos el hipotálamo, la tiroides, la hipófisis, la paratiroides, el páncreas, suprarrenales, los testículos y los ovarios. Estas hormonas se transportan en el líquido extracelular a todas partes del cuerpo para regular las funciones celulares. Por ejemplo, la hormona tiroidea aumenta la velocidad de la mayoría de las reacciones químicas de todas las células, con lo que se facilita el ritmo de la actividad corporal. Mientras que la insulina controla el metabolismo de la glucosa, las hormonas adrenocorticales controlan el metabolismo del sodio, del potasio y los metabolismos proteicos, y las paratiroides controlan el calcio y el fosfato en el hueso. Por tanto, las hormonas son un sistema de regulación que complementa al sistema nervioso. El sistema nervioso regula principalmente las actividades musculares y secretoras del organismo, mientras que el sistema hormonal regula muchas de las mismas funciones metabólicas. Resumiendo, entonces vamos a decir, así a grandes rasgos generales, vamos a tratar de determinar lo que es un medio interno, vamos a dividir el medio interno, vamos a saber de que existe un equilibrio entre el medio interno o también llamado líquido extracelular, que puede ser dividido en intravascular e intersticial del medio intercelular. Vamos a ver de que este equilibrio entre el líquido extracelular y el intracelular recibe el nombre de homeostasis, y que esta homeostasis se encuentra regulada por una serie de elementos que aportan nutrientes, que pueden eliminar desechos metabólicos y que está regulado por un sistema nervioso nervioso y endocrino, disculpen. A su vez, los medios para actuar, estos medios tienen que estar en armonía para poder actuar. En resumen, el organismo es un ente social formado por 100 billones de células organizadas en distintas estructuras funcionales denominados órganos, y que cada estructura funcional contribuye con su parte al mantenimiento del medio interno.